Muy buenas tardes. Gracias por asistir a esta conferencia. Nos da mucho gusto encontrarnos y sentir que estamos entre compañeros, entre familia, entre interesados por este campo de la educación. Sean ustedes bienvenidos a esta conferencia. Sin más preámbulos, me permito presentar a ustedes a quienes nos acompañan presidiendo este acto el día de hoy. Se encuentra con nosotros la doctora Beatriz Verónica Panduro Espinosa, secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Se encuentra también con nosotros la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, quien es la jefa del Departamento de Disciplinas Filosófico-Metodológicas Instrumentales, que es el departamento donde se encuentra la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Se encuentra también con nosotros el maestro Leobardo Cuevas Álvarez, quien es miembro de la Junta Académica de nuestro programa. Y nuestro invitado de honor, quien compartirá sus conocimientos sobre esta temática a la que hemos convocado. Nos da mucho gusto recibir a quien además es docente, fue docente durante este semestre con los compañeros del segundo semestre de la maestría. Muchas gracias por estar acá desde Veracruz, al doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez. Quisiera pedir a la doctora Beatriz Panduro nos hiciera el favor de comentar sus palabras de bienvenida. Gracias. Muy buenos días a todos. Con el permiso de las distinguidas personalidades que nos acompañan en el presidio, así como de todos los asistentes, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida en el marco del cierre de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud a esta ponencia tan importante denominada El Espacio Docente Asistencial, una mirada desde los derechos humanos, que será impartida por un ponente de reconocido prestigio y que también sea de paso, como ya refirió el doctor Farfán, tuvimos el privilegio de que fue docente de la maestría en Ciencias de la Salud, el doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez, a quien agradecemos esta colaboración. Y bueno, recordamos que de acuerdo con la UNESCO, el derecho a la educación superior es parte integral del derecho a la educación y el derecho a la salud es reconocido internacionalmente en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud desde 1946. ¿Por qué hablar de ambos derechos? Porque justamente hablar de educación médica, de educación en salud y en este caso del espacio docente asistencial, pues vincula estos dos derechos. Para poder atender el desafío de materializar el derecho a la salud de la población a través del acceso y la cobertura universal a la salud, obligadamente se requiere de contar con suficiente personal de salud, pero no solamente eso, también requerimos que tengan además las competencias necesarias. Y en esto, las universidades, las instituciones de educación superior, desde su compromiso de dar atención a las principales necesidades sociales a través de una adecuada formación, contribuyen desde una dimensión sociopolítica a la transformación social para una construcción colectiva de la salud y desde una dimensión técnico-formativa para poder cambiar las prácticas tradicionales y promover la educación interprofesional. Bueno, entonces esto nos implica nuevos paradigmas. Y esta parte del espacio docente asistencial es un espacio muy importante, muy relevante, porque nos estamos entonces ahora remitiendo no solamente a los espacios áulicos, estamos ahora ubicándonos en los espacios hospitalarios. Hablamos entonces de los espacios clínicos y de los espacios a lo mejor de pregrado y también de los espacios de posgrado en donde se están formando los médicos residentes y en donde entonces es importante poder analizar un fenómeno muy importante, que es justamente el tema de los derechos humanos. ¿Qué ocurre con los derechos humanos desde la perspectiva
de la interseccionalidad de los derechos humanos en este mismo espacio. Y sin más preámbulo, bueno, pues dejaré espacio para dar seguimiento al orden del día y que pueda presentar posteriormente su ponencia el doctor Vázquez Martínez. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenidos todos. Este programa está adscrito a un departamento dentro de este centro universitario y nos da mucho gusto contar con la presencia de la jefa de ese departamento, quien nos ha demostrado una y otra vez su compromiso con el mismo. Me da mucho gusto ceder la palabra a la jefa del Departamento de Filosófico-Metodológicas e Instrumentales, la doctora Claudia Palafox Sánchez. Muchas gracias. Gracias, doctor Pedro. Muchas gracias por la invitación. Con permiso de ustedes, voy a leer unas palabras. Bueno, ¿qué es la educación? Un concepto polisémico que a lo largo de la historia se ha mezclado con otros conceptos como aprendizaje, enseñanza y escolarización. David Carr plantea un dilema fundamental al abordar la explicación racional de la educación al considerar de manera independiente dos ideas aparentemente contradictorias. En primer lugar, se destaca la relevancia del ejercicio de la profesión, de la existencia de diversas y a menudo opuestas concepciones sobre la educación. El reconocimiento de estas perspectivas divergentes puede potenciar el desarrollo y progreso profesional al apreciar las variadas posibilidades educativas, incluso aquellas que puedan parecer lógicamente incompatibles. Por ende, una tarea esencial en la formación docente es desafiar los prejuicios educativos de los futuros educadores y ayudarles a comprender que la concepción tradicional de la educación no es necesariamente la única ni la mejor. Sin embargo, una práctica coherente orientada hacia un auténtico progreso educativo debe contar con un fundamento racional. La ignorancia en este ámbito perjudica al propio docente, ya que no todos los conceptos educativos merecen una consideración racional seria en igual medida. En última instancia, cualquier explicación razonable de la educación debe encontrar un equilibrio entre el pluralismo razonable y un relativismo indiscriminado. Educación y aprendizaje tienen una relación intrínseca e indisoluble, pero también lo tienen la educación y enseñanza, incluso a veces se utilizan como sinónimos. Al igual que educación y escolarización, este entramado de conceptos viene a nuestra mente cuando pensamos en educación. Sin embargo, vale la pena hacer un ejercicio de clarificación conceptual. Los científicos que estudian el aprendizaje más o menos están de acuerdo en que este hace referencia a cambios duraderos en el conocimiento del alumno, cuando dichos cambios se deben a la experiencia. Por tanto, el aprendizaje se define como un cambio relativamente permanente en el conocimiento de una persona basado en la experiencia de dicha persona. La enseñanza, o según algunos estadounidenses podría decir la instrucción, se refiere a la creación por parte del profesor de entornos destinados a promover cambios en el comportamiento del alumno, ya sean observables o no observables. La conceptualización de la escuela como idea, la formulación de un sistema educativo y la posibilidad de los estados promovieran una educación pública gratuita y obligatoria se remonta a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Estas ideas tienen sus raíces en un modelo prusiano que surgió durante la Revolución Francesa. A lo largo del siglo XXI, este modelo original de sistemas educativos y de la escuela ha perdurado por algunas adaptaciones. Este breve ejercicio que vamos a realizar aquí sirve para delimitar el marco conceptual de constantemente está en pugna por el qué, el cómo, el cuándo, el dónde en educación en ciencias de la salud y que servirá para desarrollar una argumentación racional que nos permita aproximarnos a lo que entendemos por educación.
Me siento muy contenta de recibir a nuestro invitado, el doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez, en esta conferencia organizada por la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, programa educativo del Departamento de Disciplinas Filosófico-Metodológicas e Instrumentales, que busca clarificar los conceptos antes señalados y encontrar respuestas a las interrogantes antes planteadas. Muchas gracias. Me da mucho gusto ver a nuestros alumnos y a nuestros futuros alumnos, porque ya están aquí la siguiente generación. Pero me da también mucho gusto ver a maestros nuestros aquí, ver a personas que tienen que ver con la enseñanza, incluso en las instituciones prestadoras de servicio. Y me da mucho gusto que sigamos siendo muchos los interesados en poder transformar las prácticas educativas que tienen que ver con el ámbito de las ciencias de la salud. Ese es un reto para esta maestría, formar personal de alto nivel que sea capaz de entender, explicar, comprender y transformar esta intersección entre la educación y las ciencias de la salud. Por eso es muy importante decir que quien nos acompaña hoy lleva muchísimos años estudiando todo esto. Me da mucho gusto que el doctor Domingo nos visite y además haya compartido como maestro sus conocimientos. El doctor Domingo forma parte de una primera generación de un gran esfuerzo nacional que se dio en la UNAM, si no recuerdo mal, en una maestría que se llamaba Ciencias Médicas, cuya orientación, una de sus orientaciones era justamente la educación médica. Entonces estamos enfrente de uno de los primeros que obtuvieron el grado en el país en educación médica. Y eso habla de que este campo no es nuevo ni lo estamos inventando. Es un campo que tenemos más bien que fortalecer, que robustecer. Me da mucho gusto que estén todos aquí, que podamos compartir todo ello. Pero para ahondar más en quién es el doctor Domingo, yo le voy a pedir al doctor Leobardo nos haga el favor de leernos una semblanza al respecto. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues es un gusto para su servidor presentar al amigo, al compañero, al profesional, al investigador de muchos años y que coincidentemente fue el primer evaluador por parte de CIES de las carreras de este centro universitario después de 3 años de haberse creado como centro universitario. Él fue el primero que nos visitó para hacer la primera evaluación de los CIES, siendo él vocal de los comités del área de la salud. Entonces, pues muchas gracias, Domingo, por estar aquí con nosotros. Y me voy a permitir brevemente compartir con ustedes algunos datos del doctor Francisco Domingo, quien estudió en la UNAM tanto su carrera de medicina como la maestría en educación médica, y de igual forma después estudió el doctorado de pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma Universidad Nacional Autónoma de México. Pero además estudió una especialidad de recursos humanos para la salud en la Fundación Oswald Cruz, campo que después, con el paso del tiempo, nos ligó en la interacción desde hace casi ya 30 y tantos años, y que fue acompañante con nosotros en la fundación de la Red Colaborativa de Recursos Humanos en Salud, y que fue en su universidad sede para una de estas reuniones nacionales que organizamos en su momento. El doctor Domingo fundó y es responsable del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos, espacio de investigación y el impulso del derecho a la educación de estudiantes de medicina en las unidades médicas.
No está de más volver a decir que ha sido vocal ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud, de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y titular de la Coordinación de Especialidades Médicas de la Universidad Veracruzana, ámbitos que le ofrecieron la oportunidad de profundizar en la problemática de educación médica de este país, misma que ha podido contextualizar al contrastarla con los sistemas de educación médica de países como Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Perú, dada su participación en estos países como evaluador par de programas de educación médica. Creo que eso nos da un panorama de la trayectoria académica y científica que ha tenido el doctor Francisco Domingo, que hoy está con nosotros. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias al doctor Leobardo. Decía yo hace un momento que este campo no es nuevo y que en este ahora centro universitario, y aquí veo a la doctora Silvia, entre otras personas, al doctor Crocker y a otros más, que no es nuevo, y en este centro universitario, antes de que fuera centro universitario, ya existía un grupo y una oficina que se ocupaba de la educación médica. Lo que estamos haciendo es recuperar aquello, recuperar la experiencia y el conocimiento de entonces y vincularlo a lo nuevo. Por eso nos da mucho gusto que haya gente formándose en nuestra maestría y que aprovechen todo lo que puedan el conocimiento y la experiencia de sus maestros. Algunos ya nos vamos, pero queremos que se quede esto y que se quede muy firme. Y esto no puede suceder si no hay apoyo político, académico. Por eso agradezco mucho a nuestro presidium, agradezco mucho la presencia de nuestra secretaria académica, la doctora Beatriz Panduro, agradezco la presencia de la doctora Claudia Palafox, nuestra jefa de departamento, y de un veterano, fundador también del centro universitario, el doctor Leobardo Cuevas. Y obviamente les agradezco su presencia en el presidium y los invito a pasar a escuchar a nuestro invitado. Y bueno, ya nos dimos cuenta quién es el doctor Domingo de acuerdo a su currículum, pero ahora vamos a escuchar su conocimiento y su experiencia. Los dejo con él. Gracias. Ese es de la punta. Buenos días o buenas tardes, creo que ya son tardes. Agradezco mucho la presentación que acaban de hacer de mi trayectoria y sobre todo que se haya recordado, ¿no?, el vínculo ya de muchos años que hemos tenido con la Universidad de Guadalajara. Como decía el doctor Leobardo Cuevas, he tenido la oportunidad de conocer este centro prácticamente desde su origen, y ayer estábamos platicando, estábamos recordando que fue más o menos por 1997 cuando hicimos la primera visita de los CIES a este centro. Estaba recién estrenado el modelo departamental y bueno, ahí platicamos ya sobre todas las actividades que tuvimos en ese entonces. Agradezco mucho la presencia de la doctora Verónica Beatriz Panduro. Gracias por su atención, por su bienvenida. Lo mismo que de la maestra Palafox, de la doctora Palafox, por sus atenciones desde el día de ayer. Muchas gracias. Y bueno, al doctor Farfán por toda su colaboración, toda su participación, sus atenciones, y no podemos decir menos pues del doctor Leobardo Cuevas. Yo voy a platicar de un tema que ciertamente ha cobrado relevancia durante los últimos años, por varias razones que al final de la plática espero queden suficientemente claras. Y es un tema que por otro lado es incómodo. Es un tema incómodo porque
la relación entre las instituciones de salud y las instituciones educativas no siempre ha sido tersa, ha sido una relación tensa, dura, y vamos a ver ahorita cuáles son las razones por las cuales, ¿no?, esa relación llega a ser a veces bastante conflictiva, o ha llegado a ser conflictiva, tanto en las propias unidades médicas, ¿no?, en donde están los estudiantes de medicina, como en las instancias en donde las autoridades de salud y las autoridades educativas se reúnen, pues para coordinar sus actividades, que son las de la Comisión Interinstitucional y la de los comités estatales interinstitucionales. Cualquiera que hayamos participado en una de esas instancias, sabemos que las cosas no siempre son sencillas, ¿no? Y a veces se arreglan las cosas, pero no necesariamente de común acuerdo, sino pues simplemente porque así es, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es el espacio docente asistencial y vamos a ver cuáles son los diversos temas que hemos estado trabajando sobre este espacio. Vamos a definirlo rápidamente, ¿no? Creo que es importante que entendamos todos lo mismo, de qué estamos hablando. Después vamos a ver cuáles son los derechos humanos, ¿no?, que supuestamente se garantizan o se deben de garantizar en el espacio docente asistencial. Y ya digamos que sobre esta introducción, sobre lo que es el espacio, los derechos que ahí se deben de garantizar, vamos a ver qué tanto se gozan en la realidad esos derechos, cómo está en realidad, cómo se están llevando a cabo. Y hay varias fuentes a las que podemos recurrir para conocer cuál es la garantía de los derechos humanos en el espacio docente asistencial. Una de ellas es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y las otras, pues, son las comisiones estatales de derechos humanos. No les voy a hablar de las 32 comisiones estatales, vamos a hablar de la de Veracruz, de la de Jalisco, y vamos a hablar de una recomendación de Puebla, ¿no?, de la Comisión Estatal de Puebla. Después vamos a platicar un poquito sobre lo que el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos ha hecho o está haciendo precisamente para valorar cuál es la garantía de esos derechos en el espacio docente asistencial. Y por último, la utilidad de estos trabajos, ¿no? Me parece que más allá de todo lo que teóricamente podamos nosotros platicar al respecto, algo que decía el doctor Farfán, era transformar. Yo creo que nuestro compromiso de alguna manera, al final de cuentas, es transformar esto, ¿no? Y que cada vez, acuérdense que los derechos humanos son progresivos y su garantía no se va a lograr de la noche a la mañana. La garantía de los derechos humanos no es una variable dicotómica, sí o no, es una variable que tiene muchos grises, ¿no? Va desde el blanco hasta el negro, pasando por toda la gama de grises que ustedes gusten y manden, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que ver que cada vez, ¿no?, se respeten más los derechos en este espacio docente asistencial y que nunca regresemos. Eso sí es algo bien importante, que nunca haya pasos hacia atrás, ¿sí? Bueno, entre las transparencias les voy a poner algunas fotografías, ¿no? Estas fotografías son el producto del segundo concurso de fotografía que se organizó en el contexto del 6º Foro de Educación Médica y Derechos Humanos, que se realizó hace unas semanas ahí en Veracruz. Entonces, como parte de las actividades del foro, se abre un concurso de fotografía y se pide a los estudiantes que manden algunas imágenes, y entonces se las voy a ir intercalando ahí con las otras para que ustedes las vayan viendo. Bueno, veamos lo que es el espacio docente asistencial. Todos aquí sabemos, ¿no?, cuáles son las grandes etapas de la educación médica. La educación médica se inicia precisamente en las instituciones educativas. Las instituciones educativas reciben los estudiantes, la mayor parte de los programas educativos, ¿no?, hay algunas excepciones, la mayor parte, los 2 primeros años los estudiantes están 100% de su tiempo dentro de las aulas universitarias, en el campus universitario, en los laboratorios, ¿no? Y tercer, cuarto año empiezan a ir algunas materias, las materias clínicas, empiezan a tener contacto con las instituciones de salud.
Pero en los últimos años, internado, servicio social y no se diga las especialidades médicas, se desarrollan totalmente en la institución de salud, ¿no? Entonces, aquí en la institución de salud se lleva a cabo o se desarrolla gran parte, yo diría que la mayor parte, ¿no?, al final de cuentas, y la más importante, de la formación de los médicos generales y de los médicos especialistas. Y una disculpa porque nos enfocamos demasiado al tema de la educación médica. Yo sé que aquí, ¿no?, y eso es realmente importante mencionarlo, no solamente están abocados a la educación médica, sino a la educación de los profesionistas en el área de ciencias de la salud. Estamos hablando de, además de la medicina, de enfermería, de odontología, de nutrición, de química clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en muchas de esas profesiones también hay un esquema parecido. No me quiero meter mucho, pero sí, en enfermería pues sabemos que las enfermeras van, en odontología también están en sus campos clínicos desde muy temprano o desde que son estudiantes de licenciatura, pero bueno, nosotros estamos abocados prácticamente a lo que es la educación médica, pero pues yo invito, ¿no?, a quienes sean de otras profesiones que vayan vislumbrando, que vayan viendo cuál podría ser, ¿no?, la utilidad o qué tanto se podría traspolar o llevar, ¿no?, todo lo que digamos hacia su área profesional, ¿no? En psicología también es muy importante todo este aspecto, ¿no? Entonces aquí tenemos un esquema general de lo que es el espacio docente asistencial. Por un lado tenemos las instituciones de educación superior, ¿no?, las facultades y escuelas de medicina, las unidades, los institutos, los centros, ¿no? Y ellos en algún momento llevan, ¿no?, o coinciden con las instituciones de salud o las unidades médicas. Entonces aquí se forma un pequeño espacio, un pequeño que no es tan pequeño como vamos a ver dentro de un momento, en donde coinciden precisamente los procesos de atención médica con los procesos de educación médica, ¿no? Entonces, por definición, así rápidamente y de manera muy general, podemos definir el espacio docente asistencial como aquel lugar en donde coinciden procesos de educación en ciencias de la salud con procesos de atención médica, con procesos de atención a la salud, ¿sí? Y obviamente es un lugar de encuentro, ¿no? Y ustedes saben que cuando hay dos partes, ¿no?, cuando hay un encuentro, pues también puede haber desencuentros, ¿no? Y puede haber conflictos, y puede haber disensos, y puede haber consensos, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, porque en este espacio docente asistencial se da mucho de ello, ¿no? Bueno, el espacio docente asistencial vamos a identificarlo así para fines prácticos en aquellas unidades médicas que tienen estudiantes en formación o en aquellas unidades médicas que tienen personal médico en actividades educativas, ¿no? Según las fuentes oficiales, ¿no?, en México, aquí donde ven ustedes el renglón amarillo, hay un total de 21,747, si veo bien, 37 unidades médicas en el país. De estas unidades médicas, aquí ven ustedes, en esta columna, en la tercera columna, ven el número de unidades médicas que tienen médicos en formación. O sea, de estas unidades tenemos 8,639 unidades. Entonces estamos hablando de 8,600 unidades médicas, ¿no?, en donde hay un encuentro docente asistencial, simple y sencillamente porque hay estudiantes, ¿sí? Pero fíjense bien, y estamos hablando, aquí están ustedes viendo el porcentaje, estamos hablando del 39,40%. El 40% de nuestras unidades médicas en México, a nivel nacional, son espacios docente asistenciales, son espacios de encuentro, ¿no? Ahora, también podemos nosotros definir a la unidad docente asistencial por aquella que tiene médicos en enseñanza, médicos en actividades de enseñanza, ¿no? Si ustedes recuerdan, las fuentes oficiales clasifican a los médicos en contacto directo con el paciente, los médicos en otras actividades y los médicos en otras actividades. Alguna de ellas pueden ser los médicos en actividades de enseñanza, ¿no? Entonces, si vemos qué tantos médicos hay en actividades de enseñanza, podríamos decir que el espacio docente asistencial es únicamente de 491 unidades médicas. ¿Se dan cuenta de la diferencia?
Si vemos por un lado estudiantes, decimos, bueno, el 40% de las unidades médicas son espacios docentes asistenciales. Pero si vemos dónde hay profesores, que el profesor es un elemento fundamental del derecho a la educación, no hay derecho a la educación si no hay profesor, ¿sí? Entonces, únicamente tenemos el 2.3% de unidades médicas en el espacio docente asistencial, ¿sí? Entonces ahí vemos algo que nos llama la atención. Ahí prendamos un foco amarillo o rojo, como ustedes quieran, después volveremos a esto, ¿sí? Pero por lo pronto veamos simplemente las estadísticas oficiales. Si definimos espacio docente asistencial como un espacio de encuentro entre educación y salud, pues en educación esperamos que haya estudiantes y profesores, ¿no? Y cuando vemos por estudiantes, pues sí hay mucho, el 40%, pero cuando vemos donde hay profesores, nada más, siendo benévolos, pues el 2%, ¿sí? Bueno, si lo vemos ya por separado, podemos ver de las unidades médicas hay unidades de consulta externa y hay unidades de hospitalización, ¿sí? Las unidades de consulta externa son 20.075 según las estadísticas del año pasado, y de hospitalización son 1.440 hospitales los que tenemos en el país, ¿no? Ahora, de estas 20.000 unidades de consulta externa, 7.706 tenían médicos, ¿no?, en formación, y el número de unidades con médicos en enseñanza e investigación eran 59, ¿sí? Entonces, fíjense, de 7.700 que tienen médicos estudiantes, 59 nada más tienen médicos, son estadísticas oficiales, ¿sí?, nacional. Ya en el anterior, si quieren regreso un poquito, por aquí está Jalisco, ¿no? En Jalisco tiene 927, 456, casi la mitad, tienen estudiantes en formación. De estas 456 son casi el 50%. En Jalisco está por arriba del promedio nacional, que es de 40%, ¿no? Y en cuanto a profesores, pues tenemos 1.9, 2, ¿no?, el 2%, más o menos lo mismo, ¿sí? Bueno, ahí pueden ver todos los estados, ¿no? El estado que más tiene es Tlaxcala. Tlaxcala tiene 65% de unidades médicas con médicos en formación y el 0.4% con profesores o con médicos dedicados a actividades de enseñanza, ¿sí? Bueno, entonces si regresamos a esta, vamos a hospitalización. Bueno, de estos 1.440 hospitales, 928, el 65%, 64%, tienen médicos en formación. Y únicamente 428, o sea el 29%, 30%, una tercera parte, tienen unidades médicas con médicos en enseñanza e investigación, ¿sí? Concedo, las estadísticas tienen sus bemoles, ¿no?, pero son datos oficiales y sabemos que no está tan alejado, ¿no? Sabemos realmente, pues, que por ahí andan las cosas, ¿no? Conocemos las unidades médicas, los hospitales y bueno, puede ser que haya más o menos puntos, pero bueno, en general este sería el panorama, ¿no?, del espacio docente asistencial, cómo lo definimos y cómo estamos nosotros ahí en ese espacio ahorita, ¿no? Entonces aquí ya ven ustedes las gráficas. Por ejemplo, esto es en México nacional, lo que está en azulito son precisamente las unidades médicas con estudiantes, en anaranjado sin estudiantes, ¿no? Este es en Jalisco, mitad y mitad, ¿no? Y aquí es el porcentaje de unidades médicas con y sin estudiantes, ¿no? En Veracruz, fíjense cómo está Veracruz, cómo está Jalisco y cómo está México, el país, ¿no? Les pongo Veracruz pues porque yo vengo de allá, ¿no?, para que contrastemos y veamos más o menos, pero podría ser cualquier otro estado, ¿no? Fíjense que en Veracruz es mucho menos, ¿no?, son menos unidades médicas. Aquí estamos a la mitad. De hecho, Jalisco es uno de los estados, ahorita vamos a ver, que más médicos en formación tiene, ¿sí? Bueno, este es el espacio docente asistencial con médicos en formación y médicos en enseñanza, ¿no? Estas son unidades médicas con y sin médicos en enseñanza en la Ciudad de México, el 7%. El 7% tienen profesores. En Jalisco, aquí estamos con el 2%,
¿no? ¿Se acuerdan? Creo que era el 1.9%, y aquí estamos en Veracruz. En Veracruz estamos con el 1%. Tenemos menos estudiantes, pero también hay menos profesores en enseñanza, ¿no? Bueno, el espacio docente asistencial aquí lo estamos definiendo y lo estamos caracterizando en función de las unidades médicas. Aunque sabemos, ¿no?, que todos nuestros estudiantes también van a otros espacios, ¿no?, de atención médica o de atención a la salud, que no necesariamente son unidades médicas. Vemos estudiantes en comunidades, vemos estudiantes en dispensarios, vemos estudiantes en muchos lados, ¿no?, a donde los llevamos. Y ahí también podríamos hablar de espacios de encuentro de servicio, ¿no?, a la salud, de servicios de atención a la salud y de espacios de educación médica, ¿sí? Aquí obviamente nos abocaremos únicamente a las unidades médicas. Este es todo un campo por estudiar, ¿sí? Digamos que el espacio docente asistencial no hospitalario, ¿no?, el espacio docente asistencial en otros terrenos, ¿no? Por ejemplo, aquí también podríamos poner de alguna manera las clínicas universitarias, ¿no? Las clínicas universitarias, por ejemplo, las de odontología o las de psicología, o muchas universidades tienen ese tipo de espacios, ¿no? Bueno, pasemos ahora a los de derechos humanos, ya que tenemos más o menos una idea común de lo que es el espacio docente asistencial. Veamos lo que son los derechos humanos en el espacio, ¿sí?, docente asistencial. Y aquí es bien importante esta caracterización. Miren, los derechos humanos tienen una historia que yo creo que es la historia de la humanidad, ¿no? Siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido corrientes que, digamos, son más humanistas, tienden más al respeto de la dignidad humana, a pensar en el semejante, al pensar en el otro, ¿no? Y hay corrientes que como que se olvidan del otro y hacen énfasis en sus propios intereses, ¿no? Esta historia no la vamos a llevar, la vamos a ver, pero la historia reciente nos habla de 1948. Acuérdense que en 1948, de hecho hace unos días se acaban de festejar los 75 años de la conmemoración de los derechos humanos, ¿no? Y entonces aquí tenemos que la Organización, ¿no?, de Naciones Unidas promulga, ¿no?, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta declaración fue firmada por todos los países y en el 2005 los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas, incluido México, ¿no?, resolvieron por unanimidad integrar los derechos humanos a sus políticas nacionales, ¿sí? Entonces México está comprometido por la firma que tiene, ¿no?, con la Organización de Naciones Unidas a tener como eje de todas sus políticas, los derechos humanos, ¿sí? Y en el 2011 esto se concretó en México con la reforma constitucional del 2011. En el artículo 1 de la Constitución mexicana, que hasta antes del 2011 hablaba de garantías individuales, a partir del 2011 se hablan de derechos humanos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la reforma constitucional del 2011? Dice, una reforma de derechos humanos, la cual ha tenido como mandato, ¿sí?, ¿a qué mandata la Constitución mexicana? Mandata a crear una nueva cultura de derechos humanos, poniendo al centro la dignidad de las personas, ¿sí? Entonces, esto de lo que estamos hablando no es una iniciativa personal, no es un deseo, es un mandato constitucional, ¿sí?, a partir del 2011 y un compromiso internacional a partir del 2005, ¿sí? Y obviamente la reforma constitucional del 2005 implica un nuevo modo en que deben organizarse el gobierno federal y todos los gobiernos estatales. Esto nos involucra, nos tenemos que organizar de un nuevo modo, de una nueva manera, ¿no?, que ponga en el centro, ¿no?, de todas las políticas, de todos los programas, de todas las acciones, que ponga en el centro la dignidad de las personas, ¿sí? Esto es lo que nos dice, hacia allá va nuestro país tiene esta dirección, ¿no?, tiene este mandato. Y bueno, si regresamos a lo que es el espacio docente asistencial y queremos ver, ¿no?, digamos que por la reforma constitucional del 2011 nosotros nos ponemos a pensar, bueno,
¿Y qué derechos hay en el espacio docente asistencial o en las universidades o en las instituciones de salud? ¿Cómo nos deberíamos de organizar para que ese mandato constitucional realmente fuera una realidad? No de la noche a la mañana, insisto. Puede ser que dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, pero esa es nuestra dirección, hacia allá debemos de dirigirnos constitucionalmente hablando. Entonces aquí tenemos dos derechos. Por un lado, las instituciones de educación superior son las garantes, ¿no?, del derecho a la educación, constitucionalmente hablando. Ahorita vamos a ver el artículo 3º, dice, las garantes del derecho a la educación superior son las instituciones de educación superior autónomas, ¿sí? Entonces, las universidades somos garantes de este derecho a la educación, estén donde estén nuestros estudiantes. No importa que los estudiantes no estén en el campus universitario, no, el derecho a la educación de nuestros estudiantes, no importa que estén en comunidad, no importa que estén en el hospital, no importa que estén en el dispensario, donde estén nuestros estudiantes, nosotros debemos de garantizar ese derecho, ¿sí? Eso es bien importante. La ley de salud dice habla de coordinación, la obligación de garantizar el derecho es de las instituciones educativas. Si tienen o no tienen profesor, quien tiene que responder es la institución educativa, no la institución de salud. Si se cumple o no se cumple el programa, es cuestión de la institución educativa. Y por otro lado, la obligación de las instituciones de salud, ¿no?, es precisamente garantizar el derecho a la atención médica. Entonces también podríamos definir aquí el espacio docente asistencial como el lugar en donde se garantizan el derecho a la educación superior en ciencias de la salud y simultáneamente el derecho a la atención a la salud. Ya no es nada más un lugar de encuentro, es un lugar en donde tenemos que garantizar tanto la atención médica como de calidad, ¿no?, como el derecho a la educación, ¿sí? Entonces este es digamos que lo que tenemos que cuidar mucho en este espacio, ¿no? Creo que el derecho a la educación, por ejemplo, se cumple muy bien en las instituciones educativas. Yo estoy cierto aquí, ¿no? Aunque no tengamos un proceso de evaluación basado en derechos humanos, que podría darse, ¿no?, lo podríamos diseñar, bueno, pero al final de cuentas, yo creo que en las instituciones de educación superior como esta, se cumple muy bien el derecho a la educación en el campus universitario, pero cuando nuestros estudiantes se van al hospital, aguas, ¿no? ¿Quién sabe qué pase allá? Bueno, sí sabemos qué pasa allá. El derecho a la educación, aquí nada más el derecho a la educación, artículo 3º constitucional, y quiero hacer nada más énfasis en este punto. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Nadie de los aquí presentes mandaría a sus hijos, a sus nietos, a sus hermanitos, a sus vecinitos a una escuela que no tuviera maestros, ¿no? ¿Qué pasa cuando van a la escuela los hijos o y los maestros no van un día, otro día, luego los papás? ¿Y qué pasa aquí? ¿No? ¿Dónde está el maestro? Entonces, el tener maestros es fundamental, ¿no? Es uno de los elementos fundamentales del derecho a la educación. Y esto también, hay varios documentos en donde describen perfectamente bien lo que es el derecho a la educación, y el maestro es la pieza clave, ¿sí? Creo que ahí coincidiríamos todos. Si alguien no está de acuerdo, ¿no?, es que la enseñanza en las especialidades médicas es autodidacta, es que la enseñanza superior ya depende de cada quien, ¿no? Como diciendo, como justificando, pues ya para qué queremos profesores, ya somos adultos, ya tenemos título de médico general, ya tenemos una profesión, ¿no? Entonces, como diciendo, ya no se necesita profesor. Entonces, yo pregunto, ¿el derecho a la educación superior necesita o no necesita profesores, ¿no? Bueno, aquí recordemos tantito, veamos lo de estos dos derechos y simplemente recordemos, ¿no?, que son las unidades médicas con y sin médicos en enseñanza. Acuérdense que tenemos el 2% de unidades médicas de todas las que tenemos en el país, ¿no?
unidades médicas, 2% de unidades médicas con médicos en enseñanza. Quiere decir que en esas unidades médicas, ¿no?, podría ser el lugar en donde hay profesores, ¿no? Les digo, más o menos puntos, pero y muchas veces estos médicos en actividades de enseñanza se refieren a los jefes de enseñanza o se refieren a los médicos que están en los departamentos de enseñanza, no necesariamente con los médicos que son profesores titulares o adjuntos o profesores que tienen alumnos y los reciben en los servicios, ¿sí? Pero ellos no reportan como médicos en enseñanza, tal vez ahí haya una omisión, ¿no? Bueno, el derecho a la protección a la salud, entonces, teniendo en mente ese esquema que acabamos de ver, ustedes digan hasta dónde estamos garantizando el derecho a la educación en las unidades médicas, si solamente 2% de ellas tienen profesores y el 40%, ¿no?, nacional tienen estudiantes, ¿sí? ¿Dónde está el otro 48%? ¿No? O el 38%. Bueno, el artículo 3 que dice, el derecho a la protección a la salud, el artículo 4, dice toda persona tiene derecho a la protección de la salud, ¿no? Entonces, esto incluye, ¿no?, el artículo 51 de la Ley General de Salud, dice, tienen derecho a obtener prestaciones de salud oportunas, de calidad idónea y éticamente responsables, ¿no? Éticamente responsables. Vean esto de éticamente responsables porque ahorita regresamos a ello, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, los médicos en contacto directo con los pacientes, ¿no?, oficialmente se dividen en los médicos generales, especialistas y odontólogos en azulito, y los médicos en formación en anaranjado. Entonces ustedes tienen ahí, a nivel nacional, el 27% de los médicos en contacto directo con el paciente son estudiantes, son internos, son pasantes y son residentes, ¿sí? Y sabemos que no tienen profesores, ¿sí? Entonces estamos dando atención médica con estudiantes de medicina que no tienen profesores, ¿sí? Esto es a nivel de Jalisco. Fíjense, Jalisco tiene una tercera parte, 33% de médicos en formación. Pero aquí hay algo muy importante. Estos médicos de azulito tienen contratos de trabajo que significan 40 horas de trabajo semanales, si no es que menos, 35, 40 horas. Y estos que están en anaranjado, por las normas oficiales mexicanas que estén o no estén vigentes en especialidades médicas, tienen 80 horas, ¿no?, asignadas de trabajo semanal. Entonces, este 33% trabaja el doble que estos. Y entonces, cuando llevamos estos números a horas de trabajo, la mitad de la atención médica en Jalisco la están ofreciendo estudiantes de medicina. Y la otra mitad, médicos de contrato, ¿no?, médicos contratados específicamente para dar atención médica. Y entonces, está bien, no hay problema, ¿sí? Porque las normas dicen que todos los médicos deben de estar internos, pasantes, residentes, no importa que sea R7, R8, lo que ustedes quieran, ¿eh? Debe de estar supervisado, sigue siendo estudiante, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es lo que nos dicen las estadísticas, ¿no?, de gente o de profesores en actividades de enseñanza? Pues 2% nada más de todas las unidades médicas. Entonces, esta mitad, si el 45% está supervisado, qué bueno, pero la mayor parte no están supervisados. Entonces, estamos dando atención médica con estudiantes de medicina no supervisados. Esto significa que estamos dando una prestación de salud oportuna, de calidad idónea y éticamente responsable. Pues tal vez sí, no adelantemos juicios, ¿no? Pero simple y sencillamente ahorita veamos, ¿no?, realmente cómo estamos y qué es lo que está pasando. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de esta parte de aquí de éticamente responsable? Que les dije ¿qué es lo ético? ¿Y qué tiene que ver la ética con los derechos humanos? Bueno, según la doctora Adela Cortina, ¿no?, ella es una filósofa española muy abocada a lo que es la ética aplicada, dice que lo ético para la ética aplicada, para las instituciones, es todo aquello que favorece el cumplimiento de su misión. Y lo no ético es lo que va en contra del cumplimiento de su misión. ¿Cuál es la misión de las universidades? Desde el punto de vista de derechos humanos es garantizar el derecho a la educación. Entonces, lo ético
es garantizar el derecho a la educación, y todo lo que vaya en contra de garantizar el derecho a la educación es no ético, ¿no? Esto en cuanto al derecho a la educación. Y será en derecho a la atención médica éticamente responsable o aceptable todo lo que favorezca la garantía del derecho a la atención médica, ¿no? Entonces, estamos hablando de que cuando hablamos de garantía, de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, ¿sí? Entonces, todo lo que favorezca esto en la atención médica es ético. Todo lo que se oponga a esto es no ético, ¿sí? Bueno, esta es una publicación del doctor Ricardo Páez sobre abordaje bioético de la educación médica desde el enfoque de la salud basado en derechos humanos, en donde habla de esto y de otros aspectos relacionados. Es una publicación interesante que tienen ahí en la revista de investigación en educación médica, ¿no? Además de que no están supervisados, sabemos que pasan muchas cosas ahí, ¿no? ¿Qué tanto? No sé. Bueno, veamos qué tanto no sé. Vamos a ver qué es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Fíjense, aquí en el año 2009, estamos hablando de hace 24 años, ¿no? Casi 25 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación general, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace recomendaciones generales y recomendaciones particulares. Esta recomendación general la realizó después de haber analizado 11.854 quejas sobre el sector salud, ¿sí? Entre el año 2000 y el año 2009. Bueno, ya esta la conocen bien quienes llevaron ahí, ya la analizaron perfectamente bien. Y las tres causas principales de todas estas quejas, fíjense: falta de médicos, especialistas y personal de enfermería necesario para cubrir la demanda. Falta de capacitación para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados a las enfermedades. Esto es un golpe al hígado, al sistema educativo, Nos está diciendo la comisión que los médicos que formamos en las instituciones educativas, ¿no?, no tienen capacidad para elaborar diagnósticos eficientes y otorgar tratamientos adecuados, ¿sí? Esta debería ser una recomendación de cabecera que deberíamos de tener ahí pegada en nuestros planes de estudio, en nuestro programa, ¿no? Porque pues esto, ¿qué estamos haciendo, no? ¿O por qué no le decimos a la Comisión Nacional: espérate, estás mal por esto y por esto? ¿Y cuál es la tercera causa de esas 11.000 quejas, 11.800 quejas? Insuficiente supervisión de residentes o pasantes por el personal de salud. Y fíjense que la comisión aquí no se mete con la institución educativa, porque estrictamente hablando, la supervisión también le corresponde a las instituciones educativas, ¿no? El tener profesores que estén pendientes. Y si le corresponde al hospital, decirle al hospital: oye, ¿por qué tus médicos no están supervisando a mis estudiantes? ¿No? Pero a veces ni nos enteramos, hablando como universidad, y estoy hablando como Universidad Veracruzana, no estoy hablando de ninguna otra universidad. Entonces, ¿qué dice el derecho a la atención, ¿no?, médica en el espacio docente asistencial? Hay recomendaciones particulares. La que vimos fue una general. La Comisión Nacional viene haciendo recomendaciones particulares desde el año de 1997. Primera recomendación explícita: por falta de supervisión de médicos internos y residentes. La última recomendación, el 31 de octubre de este año, hace poquito más de un mes, ¿no? Y ya no revisé yo la página de la comisión la última semana, tal vez la última semana ya salió alguna otra, ¿no? Recomendación más reciente: por falta de supervisión. Fíjense cuántos años tenemos recibiendo recomendaciones en el sector salud por falta de supervisión de internos y residentes. La Comisión Nacional tiene 26 años recomendando se supervisen internos, pasantes y residentes.
porque las recomendaciones incluyen a internos, a pasantes y a residentes. Y los derechos más violados por esta falta de supervisión, estamos hablando de el derecho a la vida, estamos hablando que esta falta de supervisión significa la muerte de muchas personas. El derecho al acceso y a la protección a la salud, derecho a una vida libre de violencia obstétrica, derecho al acceso a la información en materia de salud y muchos otros derechos, ¿sí? Y este es algo textual, ya más allá de los números. Esta es la primera recomendación del 97. La atención en el servicio de ginecobstetricia la llevaron a cabo fundamentalmente médicos residentes e internos de pregrado. No hubo, el subrayado es mío, no hubo la debida supervisión del trabajo de los alumnos por parte de los médicos adscritos, lo que se tradujo en evidentes complicaciones para la paciente. Entonces, ¿se acuerdan de las tablas y de los diagramas que veíamos, que había muy poquitos médicos en actividades de enseñanza? Aquí nos lo está diciendo, o sea, lo que intuíamos, lo que medio veíamos, ¿no?, por las estadísticas, pues estamos viendo que hay elementos, ¿no?, de otras instancias que nos están poniendo el dedo ahí en el renglón, ¿no? Esta es la última. Sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la protección de la salud, a la vida, a una vida libre de violencia obstétrica, de víctima, ¿no?, la B, así como el proyecto de vida de B1, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está, ¿a quién se le están haciendo? Las recomendaciones al Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social en Guadalajara. Yo no la escogí, fue la última que salió, ¿sí? Y ahí hay recomendaciones para instituciones, porque también intervienen las recomendaciones de las comisiones estatales, ¿no?, que son las que ven los servicios de salud estatales. Es al Seguro Social, es una institución nacional y por eso lo ve la Comisión Nacional y no la Comisión Estatal, ¿sí? Entonces, se da en todas partes, ¿no? Y que textualmente, víctima 1, B1, fue atendida por una médica interna, quien la valoró señalando que cursaba con amenaza de parto pretérmino, omitiendo, de acuerdo con la opinión médica de esta Comisión Nacional, valorar la altura del fondo uterino. Asimismo, la misma opinión concluyó que no había evidencia de que la actuación de dicha médica fuera realizada en presencia y supervisión de personal médico adscrito al servicio. Falta de supervisión. ¿Qué dijo la recomendación general después de revisar 11,000 casos? Falta de supervisión. Desde 1997, el primer caso que vimos, falta de supervisión. Y fíjense, la supervisión es clave. Falta de supervisión violenta el derecho a la educación y violenta el derecho a la atención médica. Entonces, la supervisión es clave. Si queremos garantizar cada vez más el derecho a la educación y el derecho a la atención médica en el espacio docente asistencial, la supervisión es prioritaria. No podemos garantizar esos dos derechos si no hay supervisión, ¿sí? Y la supervisión, pues tenemos que tener profesores, tenemos que tener gente preparada, tenemos que tener gente motivada, gente con compromiso laboral con la universidad. La universidad le debe de pagar a sus profesores para que los vean a sus alumnos en el espacio docente asistencial, ¿sí? Bueno, veamos lo que dice la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Fíjense, este es de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, es una recomendación del año 21, caso: fallecimiento de una persona menor de edad como consecuencia de una atención médica deficiente por parte del personal de brigadas universitarias en servicio social de la Universidad Veracruzana, en las instalaciones del DIF municipal de Sosocolco de Hidalgo y personal médico del Hospital General de Papantla. Fíjense a lo que arriesgamos a nuestros pasantes por mandarlos a un lugar no supervisados, no orientados, ¿no?, sin posibilidades de que nos hablen y nos digan qué hago, ¿no? Bueno, pero tenemos que mandarlos, los mandamos y nos desentendemos muchas veces de ellos, ¿no? Bueno, pues pasa esto. Aquí la recomendación de la Comisión Estatal fue a dos instancias: a la institución educativa, a la Universidad Veracruzana,
y a las instituciones de salud. ¿Sí? Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, una recomendación del año 22 del año pasado al director del organismo del Hospital Civil de Guadalajara. Luego de las investigaciones se concluyó que los médicos de servicio de urología residente, ¿no?, incurrieron, y especialista, en situaciones de imprudencia respecto a la atención que proporcionaron a la víctima el 19 de abril. Por ello, para esta Comisión Estatal de Derechos Humanos se acreditó que los médicos, ¿no?, el residente, responsable de consulta externa de urología, violaron los derechos humanos a la prestación a la salud, reforzada que como enfermo crónico debió reconocérsele a víctima. ¿Sí? Entonces, esto es al Hospital Civil porque es una institución estatal. Entonces, la comisión que recibe la queja es la estatal. Bueno, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla. Esta recomendación tiene una característica muy importante, que no está hecha a las instituciones, es una recomendación a las instituciones de salud, pero no es por violaciones al derecho a la atención médica. Esta recomendación no es por ninguna queja de pacientes. Esta recomendación es en atención a un llamado del Senado de la República para que todas las comisiones, la Comisión Nacional y todas las comisiones estatales del país investigaran la violencia a los médicos residentes. ¿Sí? Entonces, la única recomendación, la única comisión que atendió a la recomendación del Senado fue la de Puebla. ¿Y qué es lo que concluyó? Bueno, vemos los resultados de la encuesta que hizo en los hospitales de Puebla. ¿Usted ha sido víctima de algún acto que le cause agravio por parte del personal del hospital? 72% dicen que sí. ¿Le ha sido infligidos tratos crueles, inhumanos y degradantes por personal del hospital? 81% dicen que sí. ¿Ha sufrido algún acto de violencia física, psicológica como médico residente en la institución en la que se encuentra adscrito? 69% dicen que sí. ¿Considera que se ha violado algún derecho humano como médico residente? 77% dicen que sí. Entonces, aquí vemos las recomendaciones de las comisiones apuntan tanto a violaciones al derecho a la educación como violaciones al derecho a la atención médica. Bueno, la recomendación: instruya por escrito a los profesores titulares y adjuntos de los hospitales generales e integrales del Estado de Puebla a fin de que traten dignamente a los médicos residentes. ¿Se acuerdan de la reforma constitucional del 2011? ¿A quién ponía en el centro? A la dignidad de la persona. Nosotros no respetamos, en el espacio docente asistencial no siempre se respeta la dignidad de los estudiantes, ¿sí? Ni la dignidad como personas, ni la dignidad como estudiantes, ¿no? Simplemente se les ve como que, órale, saca la chamba, ¿no? Vamos a sacar la chamba porque no tenemos personal, ¿no? Bueno, veamos rápidamente, todos estos son antecedentes también para la creación del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. En la Universidad Veracruzana, ahí en el Instituto de Salud Pública, desde el año 2017, vimos que pasaba todo esto y dijimos, bueno, es que lo que llega a la Comisión Nacional y a la Comisión Estatal, pues son las excepciones, ¿no? ¿Cuántas han llegado? ¿Cuántas atenciones médicas y cuántos servicios de atención médica se ofrecen en el país? ¿Cuántos llegan a la comisión? Pues no son ni el 1%, ni el 2%, ¿no? Digo, no podemos generalizar a partir de lo que dicen la Comisión Nacional o las comisiones estatales a todos los espacios docentes asistenciales, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos, ¿no?, un estudio, una investigación que nos acerque un poco más, ¿no?, a la frecuencia de todos estos fenómenos? Y ese fue el origen del Observatorio de Educación Médica, ¿no? Se fundó en el 2017 en Salud Pública en Veracruz. Su misión: investigar y promover los derechos humanos durante el proceso de formación de médicos generales y especialistas en las unidades médicas. Y estos son nuestros ejes estratégicos en términos de recopilar y sistematizar información, por lo menos para el estado de Veracruz, ¿sí? Ahí tienen ustedes la página, ¿no? Esta es la
v.mx/OVM. Y bueno, ahí estaba anunciado el sexto foro que se llevó a cabo el 23, 24 y 25 de noviembre, hace unos días ahí en el estado, ¿no? El observatorio se fundó en la Universidad Veracruzana en un contexto muy favorable a los observatorios. La Universidad Veracruzana tiene una coordinación universitaria de observatorios y hay alrededor de 20 observatorios en toda la universidad. Desde el observatorio de la tierra y del agua, ¿no? El observatorio urbano, el observatorio de la equidad de género, el observatorio de la seguridad alimentaria, ¿no? Y bueno, en ese contexto, pues se facilitó, se favoreció la creación del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. Ahí también, esta es la página de los observatorios. Esta es w.mx/QO, Coordinación Universitaria de Observatorios. Y también hace un mes más o menos, pues un mes exactamente, estamos a 14, ¿no? 14 de diciembre, 13 y 14 de noviembre fue el primer encuentro internacional de observatorios. Aquí estuvimos trabajando con un observatorio, el Observatorio Social del Hospital Italiano de Buenos Aires. Ellos han trabajado mucho violencia en residentes, porque no es un fenómeno particular de México, es un fenómeno que encontramos prácticamente, pues por lo menos en América y en Europa. No sabría yo decirles de otros contextos, pero es un fenómeno común, ¿no? Desafortunadamente. Bueno, tienen una revista, tenemos esta revista que es la revista Observa, en donde se publican algunos de los trabajos, ¿no? Bueno, en ese contexto se elaboró el proyecto de Educación Médica y Derechos Humanos. Y nuestras preguntas eran las siguientes. De acuerdo con la Comisión Nacional, los internos no siempre están supervisados. La pregunta era internos, pasantes y residentes. Ahorita aquí les voy a dar los datos de los internos, nada más, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué proporción de internos, pasantes y residentes está supervisada? O sea, más allá, para acercarnos más al fenómeno, conocerlo un poco más, sobre todo en el estado de Veracruz, ver qué es lo que está pasando con la supervisión, ¿no? Que es punto clave para el derecho a la educación y para el derecho a la atención médica. Y la otra pregunta es, ¿en qué medida, ¿no?, es la comisión de errores médicos cometidos por los internos por falta de supervisión, ¿no? Porque una cosa es que no estén supervisados y otra cosa es que cometan errores, ¿sí? Bueno, se utilizó la población de la Universidad Veracruzana, instrumento, una encuesta de educación médica y derechos humanos, que tenía muchas preguntas, ¿no? Las que les voy a presentar, dice: recibí supervisión durante mis actividades asistenciales por parte del personal de salud de la unidad médica. Por ahí también hay otra que ya no traje, que es por parte de la universidad, ¿no? Es la otra. Pero ya saben el resultado, ya para que... Dice: cometí errores diagnósticos o terapéuticos por falta de supervisión académica durante las actividades asistenciales. Entonces, el instrumento es un instrumento que está validado, que está publicado los resultados, tanto para el análisis factorial, todas las evidencias psicométricas, tanto para la aplicación a internos como para la aplicación a residentes, ¿sí? Y entonces a los residentes o a los estudiantes les decimos: entren a la página, denle clic ahí donde dice accede a la encuesta, le dan clic. La primera pregunta es: ¿quieres participar? Sí, no, no, muchas gracias, no pasa nada. Sí quiero participar, adelante, se abre la encuesta y la contestan, ¿sí? Eso, bueno, pues ustedes saben que metodológicamente es una limitante, no estamos hablando de una población escogida aleatoriamente, no podemos llevar estos datos a la población, al universo, ¿sí? Entonces, pero bueno, nos acercamos un poquito, ¿no? Fíjense, se participaron este año, 22-23, estos son internos que terminaron su internado precisamente en diciembre del 22 y contestaron la encuesta en enero del 23, y pasantes que terminaron en enero del 22 contestaron la encuesta en febrero, y los residentes que terminaron en febrero
y que empezaron y contestaron la encuesta en febrero, ¿no? Entonces tenemos 1.352, 100 pasantes internos, 143 pasantes y 1.109 residentes. Aquí está la proporción por hombres y mujeres, y ven ustedes que, exceptuando los pasantes, que, bueno, están más o menos parejo, ¿no? 50 y 50, ya como más o menos a nivel nacional, ¿no? Bueno, aquí está. Siempre recibí supervisión durante mis actividades asistenciales por parte del personal de la unidad médica. De los internos, 26% dijeron que siempre. De los pasantes, 10%, 11% dijeron que siempre. Y de los residentes, 23%. O sea, una quinta parte, un 20% ahí más o menos, dicen que siempre han estado supervisados. Nunca cometí errores diagnósticos o terapéuticos por falta de supervisión académica durante las actividades asistenciales que realicé en la unidad médica, ¿no? Entonces estamos ahí entre el 30, 33 y 28% que nunca cometió errores, ¿no? Fíjense, el 70% de nuestros internos reconocen haber cometido errores, ¿sí? El 66% de los residentes, de los pasantes, aceptan haber cometido errores, y de los internos, ¿no? Tenemos ahí nosotros un 72% que aceptan haber cometido errores. ¿Qué errores cometieron? ¿Fueron errores de vida o muerte? ¿Fueron errores de que en vez de llevar la muestra al laboratorio de patología la llevaron a otro laboratorio? No lo sabemos, porque no preguntamos todavía eso, ¿no? Estamos trabajando también acercamientos cualitativos, pues para ver qué es lo que está pasando. Pero nos acercamos a conocer el fenómeno, ¿no? Los resultados están publicados en estos informes. Este fue el primer informe, ¿no?, que se publicó precisamente para la generación del 2017-18, 18-19, 19-20 y 20-21, pero que se publicó en el 22, ¿no? Ahí pueden ver los resultados, están en la página del ODEM que les puse, ahí pueden encontrar publicaciones y ahí los encuentran, son de libre acceso totalmente, ¿sí? También hay publicaciones, por ejemplo esta del error médico autopercibido, análisis del enfoque de la salud basado en derechos humanos. Esta es una publicación que hizo un compañero nuestro, el doctor Mauricio Fidel Mendoza, analizando nada más las preguntas de errores, ¿no? Error médico por falta de supervisión, error médico por falta de conocimientos, porque hay una que dice por falta de conocimientos o de competencias, perdón, y después él hizo cruces con preguntas que apuntan hacia el acoso, por ejemplo, ha sido acosado, ha tenido violencia, le han gritado, ¿no? Y la asociación es muy significativa en términos de que entre mayor maltrato, mayor número de errores. Entonces, no nos conviene maltratar a los... Primero porque pues, está la dignidad, ¿no? Ya nos lo mandata el artículo, ¿no?, la reforma constitucional del 2011. Pero en segundo lugar, si queremos garantizar el derecho a una atención médica, ¿no?, de calidad, el personal médico, los médicos en formación deben de estar bien cuidados. No podemos seguir menospreciándolos, ¿no? Por ahí hay una publicación de hace ya varios años del Hospital Infantil de México que dice, y a nuestros residentes, ¿quién los cuida?, ¿no? Porque, pues sí, ya tenemos cubiertos los turnos, ya tenemos atención médica garantizada, día, noche, los 7 días de la semana. ¿Y quién cuida a los residentes?, ¿no? Bueno, entonces los y las estudiantes de medicina en el espacio docente asistencial pierden el derecho a la educación. Eso es una conclusión sí lo pierden el derecho. ¿Y quién debe de garantizar ese derecho? Ese derecho lo debe de garantizar la universidad, las instituciones de educación superior. El artículo 3 constitucional lo dice. Los garantes del derecho a la educación superior son las instituciones de educación superior. Y bueno, aquí tenemos las y los estudiantes de medicina en el espacio asistencial tampoco tienen derecho al trabajo digno, ¿no?, porque también se explora esa vertiente. Bueno, está bien, ya no eres estudiante, pero entonces aquí tienes tu contrato, aquí tienes tu horario, aquí tienes tus prestaciones, aquí tienes... No, pues no, ¿cuál horario, cuál prestación? La misma norma lo dice, ¿no? Pues tú no sales hasta que el servicio te diga que ya te puedes ir, ¿no?
¿no? Porque está a disponibilidad del servicio, ¿no? Entonces, aquí vemos derechos humanos en el espacio docente asistencial, ¿no? Hay evidencias de que en el espacio docente asistencial se forman médicos sin profesores y se ofrece atención médica con estudiantes no supervisados. Y no garantizamos ninguno de los dos, ¿sí? Más o menos, Digo, yo tampoco quiero ser tan tajante, ahorita lo vamos a ver. Bueno, tenemos 1948, la Declaración Universal, la firma de los Estados miembros, la reforma constitucional, y aquí la gran pregunta, esperemos que no pase del 20, ¿no? ¿Cuándo la educación médica o la educación en ciencias de la salud la vamos a encauzar en este sentido? En el sentido del respeto al derecho a la educación y el derecho a la atención médica. Ojalá sea pronto, ojalá en esta generación, en esta maestría, ¿no? Pues salgan los primeros y las primeras que apunten en ese sentido, ¿no? Los médicos también son personas, ¿sí? Parece que a veces se nos olvida, ¿sí? Bueno, la clasificación. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros con toda esta información? Tenemos nuestros campos clínicos identificados, sabemos a dónde van nuestros residentes, sabemos a dónde van nuestros internos y tenemos encuestas de prácticamente todos los campos clínicos, no muchas, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es una semaforización. Nosotros sabemos cuáles son nuestros campos clínicos que mejor están, en donde más se supervisan, en donde menos se maltratan, en donde vamos más o menos, ¿no? Y entonces aquí tenemos a los campos clínicos en verde. Los que están en amarillo, que es en donde tenemos precisamente que enfocar algunos de nuestros esfuerzos, y los que están en rojo, ¿no? Casi como para decirles, bueno, te doy un año para que corrijas esto, o ya no te mando residentes, o yo ya no voy a avalar eso. Estamos avalando eso. Las universidades a ciegas estamos avalando eso. Yo ya no te voy a avalar, ¿no? Pero necesitamos tener la información y necesitamos trabajar con el sector salud y decir, oye, aguas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Que se puede, claro, mira, aquí tenemos unos que están bien o están mejor. Claro, si ustedes ven esta columna, es el número de estudiantes de ese campo clínico que contestó la encuesta. Ahí es donde, por ejemplo, este verde, pues a lo mejor está en función de la opinión de 2 estudiantes, este está en función de 6, este está en función de 4, 7, 9, 1, 3, aquí hay más, ¿no? Este está en función de 20, ¿no? 11. Pero entonces también nosotros ahí estamos trabajando al interior de la universidad, pues oigan, contesten, ¿no? Déjenos ver cómo está el campo clínico. Ahora que están escogiendo, terminando los cursos de inducción para el internado que empiezan en enero, les presentamos esto y dicen, bueno, pues ahí está esa información, pero ahora contesten ustedes, al final contesten pues para que les podamos dar más elementos, ¿no? Y con mayor sustento. Esto que tenemos aquí son los campos clínicos, bueno, las unidades médicas receptoras de residentes. Si se fijan, tenemos, pues yo diría así a grandes rasgos, una tercera parte en verde, una tercera parte en amarillo y una tercera parte en rojo, ¿no? Bueno, hay lugares buenos, hay sedes buenas, hay sedes donde los cuidan, los apapachan, los tratan bien. O sea, no tampoco estamos nosotros denostando a todos los campos clínicos, ¿no? Pero necesitamos identificarlos. Tenemos que ver qué es lo que está pasando y a estos definitivamente decirles, ¿saben qué? Yo ya no te voy a avalar, ¿no? Yo no sé por qué las universidades tenemos miedo de no avalar un programa, como que tenemos la obligación, bueno, no sé, no hablo por todas, ¿no? Pero allá como que se piensa mucho, ¿no? Ya se empieza a poner peros cuando quieren abrir nuevos campos clínicos, unidades médicas receptoras, sobre todo ahora con tantos residentes, ¿no? Y todos quieren abrir sedes y todos quieren ser sedes de residencia, espérate, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, esta es la utilidad que podemos nosotros darle a toda esa información. Muchas gracias por su atención. Bueno, decíamos hace un momento que nos sentimos muy cercanos, yo diría hasta familiarizados. Entonces queda un espacio para que podamos hacer comentarios, reflexiones, preguntas. Si algo de lo que se acaba de presentar coincide con la realidad, pues para la realidad, ¿no? A su disposición
Maestro, si gusta sentarse para que responda con más calma y paciencia a las preguntas. Aquí está un micrófono. Y escuchamos. Realmente dialoguemos. Pues muchas gracias, doctor, porque creo que, lo voy a decir a lo mejor en sentido metafórico, pero nos desnuda a las instituciones educativas y a las instituciones de salud con datos, con cifras muy claras que reflejan una realidad, como lo decía el doctor Pedro, muy familiar, creo, para muchas instituciones de educación superior orientadas hacia la salud. Y aparte de esto, pues, creo que una gran dificultad que se tiene es la relación interinstitucional. Aunque hay a veces las universidades tienen hospitales escuela, no es todo el caso, y tampoco todas las sedes en donde se reciben a residentes y algunos estudiantes de ciencias de la salud, pero yo creo que una gran dificultad está en esa relación interinstitucional, en el sentido de definir políticas interinstitucionales. Y en este contexto la pregunta es, desde su experiencia y desde su perspectiva, ¿cuál es la mejor estrategia para lograr estas políticas interinstitucionales que favorezcan pues una educación basada en derechos humanos y que pues efectivamente asegure una educación de calidad también, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante. Sí, bueno, es en la comisión interinstitucional, tanto en la nacional, la Comisión Nacional, la CIFRUS, Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud, como en las comisiones estatales. Yo creo que al final de cuentas, ahorita la comisión no ha visto esto, las comisiones no han visto esto. Y tenemos aquí dos aspectos fundamentales, ¿sí? No sé si está haciendo el maestro así, porque ciertamente es así, ¿no? Hagan ustedes el cálculo de lo que les resulta a las instituciones de salud suplir a todos los residentes y a todos los internos por médicos de contrato, cuando estos trabajan 80 horas o más, ¿no? Entonces un médico en formación está ocupando 2 o 3 plazas. Tendríamos que cubrir esas 3 plazas, ¿sí? Eso es por el lado del sector salud o por el lado de Hacienda, ¿no? Por eso yo decía que ese es un punto importante, ¿no? Y por otro lado también las universidades, bueno, si yo pago profesores, pero también ¿no? Apenas me alcanza para los que están aquí. Ahora sí voy a tener profesores afuera, ¿no? Pero el compromiso, según la reforma del 2011, es que, y en términos de derechos humanos, es que el presupuesto se tiene que ir canalizando poco a poco hacia el logro de esto. Y vuelvo a repetir, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ¿no? Pero sí podemos decir, bueno, vamos a hacer un plan a largo plazo. ¿Cuánto les gusta? A lo mejor es mucho soñar que sea transeccional, ¿no? Pero bueno, sexenal, 6 años, ¿no? En donde cada año vayamos nosotros acercándonos a ese ideal de que la atención médica sea ofrecida única y exclusivamente por médicos de contrato. Que un hospital funcione perfectamente bien sin estudiantes, sin médicos en formación. Eso sería lo ideal, ¿sí? ¿Cómo sucede? Y me suceden en otros países. ¿Y por qué no va a suceder en México? Y por parte de la universidad también realizar gestiones para que pueda tener profesores en las unidades médicas, ¿no? Allá en la Universidad Veracruzana, el profesor llega y firma en su unidad de adscripción. Y tiene que estar ahí, porque si firma la entrada y al ratito llega alguien y no está, pues ¿qué pasó? Se supone que estabas aquí, ¿no? Y cuando les dice uno es que necesitamos profesores en el hospital, ¿cómo? Los profesores están aquí, no están en el hospital. Oye, pero los alumnos están en el hospital. Ah, no, sí, pero el convenio dice que el hospital es el que se va a hacer cargo y el que va a dar a los profesores y tal. Y entonces la universidad supone que en el hospital tiene supervisión, ¿no? Y cuando va uno con los médicos, oye, ¿por qué no los supervisas? Pues a mí me contrataron para atención médica y tengo 30 consultas y entonces ¿cómo que todavía tengo que atender alumnos? Entonces no tenemos la figura idónea
¿no?, para un profesor en el espacio docente asistencial. Nosotros hemos hecho el cálculo ahí en la universidad, digo, oiga, alcanza. ¿Cuánto podemos gastar? No, es que el problema es que no es nada más el sueldo, es que también las prestaciones médicas. Es segundo trabajo. Su trabajo principal es el hospital y el hospital está dando la atención médica. ¿Ya para qué le damos? Entonces creo que hay que moverle por ahí, empezar a jalar hilos, porque hay cosas que se pueden hacer. ¿Por qué? Porque se han hecho en otros lados. Por ejemplo, en Colombia ustedes no encuentran un estudiante ni residente, ¿sí?, en un hospital que no tenga su profesor, pagado por la universidad, en un hospital público, privado, lo que sea, pero el profesor es de la universidad y está en el hospital. En Chile pasa eso. Alguna vez tuve oportunidad de trabajar con un profesor de Chile y estábamos platicando, y dice, yo soy profesor universitario, ¿no? Y a lo largo del trabajo que estábamos haciendo, y el hospital, yo le digo, ¿estás en el hospital o estás en la universidad? Yo en el hospital. Dice, yo tengo 30 años de no pararme en la Facultad de Medicina, pero a mí me paga la Facultad de Medicina. Y está en el hospital. Tenemos que ver. En Costa Rica, los profesores tienen permiso de cobrar al mismo tiempo como profesores y como médicos. Y entonces, en el mismo tiempo de trabajo, pueden estar recibiendo el salario de profesores y el salario de médicos, no las 40 horas, ¿no? Un cuarto de tiempo le llaman ellos, ¿sí? Y entonces pueden pagar como profesores y pueden... Eso es motivante para los profesores. Pues, mándame a los estudiantes. Es más, allá les tuvieron que jalar las riendas, porque hacían contrato con una universidad, con otra universidad, con otra universidad. Tenían estudiantes de 3 universidades, cobraban las 3 y cobraban aparte su salario en el hospital. Espérate, ¿no? Nada más tienes permiso para trabajar con una universidad, no puedes trabajar con 2, ¿sí? Entonces hay modos, hay maneras que tenemos que explorar y que tenemos que echar a andar, ¿no? Y es la comisión interinstitucional. Yo insisto en que ahí está la clave, ¿no? Doctor, buenas tardes. ¿Cómo podemos como llegar a un acuerdo, a un punto medio entre estas dos concepciones que en lo personal me ha tocado vivir, en el que por un lado están muchos profesores, incluso muchas personas jóvenes que dicen, bueno, a mí me lo hicieron, entonces yo también se lo voy a hacer, ¿no? A mí me enseñaron así, yo aprendí así, entonces pues también yo voy a replicar eso. Y por otro lado, esta otra concepción en la que dicen, ay, es que estas generaciones de cristal no quieren hacer nada, de cualquier cosa se quejan. Entonces, bueno, yo mi visión es encontrar como este punto medio en el decir, pues sí, los derechos humanos son muy importantes, debemos de dar una atención de calidad, pero no debemos como de aprovecharnos de los estudiantes, de nuestros compañeros, como siempre procurar un respeto, pero pues al final de cuentas sí se tiene que llevar a cabo el trabajo. Entonces creo que no es una situación tan fácil de llegar a ella, pero pues sería como lo ideal. Tenemos que cumplir el trabajo, algo así comentaste, ¿no? El trabajo no es de los estudiantes, el trabajo es de los médicos. Y eso no quiere decir que no tengan que estar en las unidades médicas, claro que tienen que estar, pero hay mecanismos, hay estrategias docentes, ¿no? Hay una perfectamente bien clara, que es los elementos del doctor Leonardo Viniegra, en donde habla de cómo integrar, ¿no?, la docencia con el servicio pedagógicamente. Entonces, ahí dice perfectamente bien, a ti te tienen que asignar un paciente como estudiante, no porque tengas que ser el responsable de la atención médica de ese paciente. Ese paciente tiene su médico y es el responsable de la atención, pero tú como estudiante, como interno, pasante, como residente, se te asigna ese paciente y entonces tú tienes que ir, precisamente es una educación basada en problemas. Tú tienes ahí un problema, ahora tienes que ir, ¿no?, a consultar bibliografía, ver qué tiene, qué se recomienda, qué tratamiento, bla, 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 ¿no? Entonces, la metodología para integrar, ¿no?, los procesos asistenciales con los procesos educativos está perfectamente clara.
ahí no tenemos problema. Y ya está, pero no están las condiciones dadas como para llevar a cabo ese procedimiento o esa tecnología, esa metodología, ¿no? Pero tenemos que quitar de la cabeza que el equilibrio, ¿no? Como para sacar la chamba. Ya nosotros nos sentimos responsables de la chamba del hospital, ¿no? Los responsables de la atención médica es las instituciones de salud, ¿no? Ahora, oye, échame la mano, ¿no? Ah, pues claro, te la echo, ¿no? Digo, tampoco vamos a... pero vete por las tortas. No, pues, ¿por qué tengo que ir por las tortas, no? Nosotros tenemos casos de estudiantes que se han negado a ir por las tortas y que se han negado a ir a las cenas, ¿no?, de bienvenida, y a los 2 meses los ves fuera, les hacen la vida imposible, ya no pueden seguir. ¿Por qué? Porque no fueron por las tortas o porque no fueron a la cena de bienvenida. Pues no puede ser, ¿no? Yo quiero agradecerle, profesor, que me está dando usted los argumentos más sólidos para contestar a la contralora de este centro universitario, que me dio 5 días y mañana se terminan, para argumentarle por qué tenemos 40 o más profesores en centros de salud, con 10 cupos para atender alumnos, con nombramiento de la Secretaría de Salud y una paga de 10 horas como profesores universitarios. Entonces, ellos reciben estudiantes en formación de medicina en una clase que se llama Salud en la Comunidad, y que me están argumentando que esa clase debe tomarse acá y que no es posible que el médico tenga estudiantes fuera, pues, como del ámbito, ¿verdad? Entonces, claro que yo estoy argumentando que es una clase práctica, pero usted me ha dado, yo tomé notas aquí en mi teléfono, ya llevo el artículo reformado de la Constitución y todo, porque creo que es algo que así nació, ese proyecto nació aquí hace muchos años, y que la visión que la Contralora tiene, pues tiene que convertirse en una visión más globalizada. Pues quiero yo contagiarla a ella de lo que aquí se vive y no que ella me convenza de que ya no es posible y retirar esa situación que es muy favorable en la formación de los alumnos. Y le quiero agradecer por todos los argumentos que fui tomando nota. Me cayó el cielo usted, profesor. Voy a tomar los hilos, como dice usted, y ya le diré luego las cuentas que tuve. Gracias. También de allá puede preguntar. Bueno, sí, y también el doctor Croque. Bueno, hubo una parte de su presentación que me pareció fundamental y también que creo que es importante que la veamos, porque ahorita estamos viendo la parte de los derechos humanos, pero había una parte donde decía que en las recomendaciones también había esta recomendación de que los estudiantes tuvieran la capacitación suficiente para poder hacer diagnósticos certeros, ¿no?, y poder llevar a cabo, pues, lo que se supone que saben hacer, ¿no? Y en ese sentido, yo desde hace muchos años creo que en este centro universitario, y no sé si pasa en general en la educación médica, tal vez no estamos haciendo una buena chamba en términos de educación, de evaluación de los aprendizajes y evaluación de las competencias, ¿no? Y entonces vemos, y uno lo ve muy claramente, por ejemplo, cuando presentan el EGEL de Ceneval y cuando ve los promedios del estudiante, ¿no? Se tiene un promedio de 100, reprueban el EGEL de Ceneval. Dices, ¿qué onda con eso, no? Porque eso también tendría que ver con derechos humanos que va a recibir el paciente, ¿no? O sea, de alguna manera, pues estaríamos minorizando el derecho humano del paciente, recibir esta atención médica, por priorizar otras cosas, como a veces sucede, porque los mismos estudiantes a veces te lo dicen, ¿no? Es que tengo que sacar tanto para poder entrar a la residencia, ¿no? Y dices, pues, es decir, no hay una negociación en términos de calificación, sino del aprendizaje y de la evaluación de la competencia, ¿no? Creo que esa parte de la conferencia se quedó como fuera del radar, pero creo que es muy importante, porque implica que reflexionemos nosotros también como institución, en términos, por ejemplo, de responsabilidad social universitaria, cuál es el impacto de esta cultura académica que estamos propiciando y de nuestro actuar, ¿no? De nuestro actuar en términos de cómo qué tan en serio nos tomamos realmente la chamba de la educación,
que tiene que ver con eso, con un poco lo que decía la doctora en su discurso, ¿no? O sea, ¿qué estamos entendiendo por aprendizaje? ¿Qué estamos entendiendo por enseñanza? ¿Qué estamos entendiendo inclusive por escolarización, ¿no? Porque, por ejemplo, pienso en el caso de lo que acaba de exponer la doctora Silvia, que tal vez la materia se podría llamar como pasa en psicología, prácticas profesionales supervisadas, y que entonces tal vez no habría tanta bronca, ¿no? Porque no es un curso, sino que es una práctica profesional supervisada, que tendría el sentido de, bueno, pues el profesor tendría que estar allá, ¿no? Y entonces implicaría también replantearnos, ahorita que estamos en la reforma del currículum, cómo se van a llamar estas materias, ¿no? Me interesa resaltar un aspecto fundamental de los derechos humanos que seguramente ya conocen, y es que están interrelacionados, son interdependientes. No podemos garantizar un derecho si otro derecho no está garantizado. Entonces, el derecho a la educación, de alguna manera, ¿no?, también incluye el derecho a la atención médica, pero también incluye, ¿no?, el derecho a la educación superior, el que se haya respetado el derecho a la educación media y el derecho a la educación primaria. De repente también tenemos nosotros problemas para garantizar un derecho, porque hay otros ámbitos en los que no están garantizados derechos. ¿Por qué no se garantiza el derecho de la atención, por ejemplo, de la educación primaria, con niños que a veces ni siquiera tienen el derecho a la alimentación garantizado, ¿no? Entonces, esa interrelación, precisamente, por eso todas las políticas, todos los programas deben de dirigirse en ese sentido, y entonces todos vamos empujando, ¿no?, hacia la dignidad, al respeto a la dignidad humana. Entonces, totalmente de acuerdo, y sí se quedó un poco fuera, pero ya no vale. Bueno, primero agradecerle por la ponencia y desde luego pues felicitarle. La verdad es que muchos elementos que son perfectamente aplicables en lo local, y me venía una serie de ideas que luego me causó taquicardia y y bueno, pensaba como desde dónde es el origen del problema y dónde podemos incidir y qué es lo que nos toca, ¿no? Y pensaba, bueno, pues desde un principio un problema de dirección de las políticas públicas, tanto en el área de salud y de educación, un bajo presupuesto, y también un problema, una ausencia, por ejemplo, ahí en la normatividad, que sí tenemos la norma oficial mexicana, vigente o no vigente, pero aparte de eso, hay como cierta confusión, quién selecciona, quién inscribe, quién supervisa, quién paga, etcétera. Entonces, ahí hay también como temas normativos y que a lo mejor están ahí como oportunidades de establecer convenios, ¿no?, y clarificar qué le toca a quién. Pero también hay un problema cultural, porque pensaba, si tuviéramos presupuesto, ¿todo se solucionaría o habría problemas que persistirían, ¿no? Sobre todo con el problema de un trato inadecuado, a veces es un problema realmente también cultural, ¿no? Y no siempre el trato inadecuado proviene de la jerarquía. Yo trabajé con algunos temas con residentes, por ejemplo, calidad de vida, y curiosamente era de residente a residente. Y trabajaba, por ejemplo, con los R1, se quejaban de los R2 y de los R3, y luego cuando ellos eran R2 o R3, se quejaban de ellos los R1, y les preguntaba, a ver, ¿qué pasó? O sea, ¿qué les está pasando? Doctora, no lo sé, pero nos sale así como muy natural, ¿no? O sea, como que ya es como parte, el sistema nos jala, ¿no? Entonces, creo que es parte de la cultura. Y otra cuestión, la parte de la profesionalización, porque finalmente, como universitarios, somos profesores universitarios, pero pues no profesores obviamente normalistas, y necesitamos urgentemente la profesionalización docente, ¿no? Y a propósito, para puntualizar, en la Universidad de Guadalajara, particularmente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, cuando anteriormente teníamos el PNPC, los programas que pertenecían que obtenían pues la distinción de calidad, pero que todavía se sigue reconociendo dicha distinción a esos programas, los profesores titulares reciben pago y están en la sede clínica y en el mismo horario, están ejerciendo esa función. Son más de 60 profesores titulares, y creo que eso de alguna manera estimula a que puedan realizar su trabajo de mejor manera. Y una pregunta nada más adicional, en la parte de inclusión.
para poder garantizar el derecho a la educación a las personas con discapacidad, particularmente que quieren ingresar al área de medicina, por ejemplo. Y luego, ¿hasta dónde está la obligación de las instituciones de educación superior? Porque, por ejemplo, se pueden ingresan, pero luego egresan, pero después tenemos un problema para poder para que se inserten en el campo laboral, y decimos hasta donde, el derecho de formarse, pues también termina en donde está el derecho, inicia el derecho de la persona a recibir una buena atención. Entonces, ha sido un tema bien complicado y quisiera pedir su opinión al respecto. Una disculpa por la extensión, pero el doctor Pedro tiene la culpa. Gracias. Bueno, yo creo que mi presentación está basada fundamentalmente en lo que pasa en la Universidad Veracruzana. A mí me queda claro que hay muchas universidades como esta y como la UNAM, por ejemplo, que sí le paga a sus profesores titulares y adjuntos en las residencias médicas. El pago necesariamente como profesores por horas, y sí hay maneras también al final de cuentas, ¿no?, de poder hacerlo y que estén comprometidos con la universidad, porque ese es precisamente el problema, comprometerlos, ¿no? Porque cuando nada más son profesores por un papelito, por un reconocimiento, el momento de pedirles preguntas, o el momento de pedir que firmen actas, o el momento de pedir, pues, simplemente es un desorden, ¿no? Me parece que esa parte sí la podemos nosotros retomar de muchas universidades que lo han hecho y lo están haciendo mejor, ¿no? Me parece que también es importante la cuestión de la inclusión. Hay un caso, no sé si ustedes lo conozcan, de un residente de cirugía que era R2 y era excelente alumno y tuvo un accidente automovilístico y quedó paralizado. Y entonces la cuestión era, ¿sigue o no sigue? ¿Va a poder operar o no va a poder operar? ¿no? Entonces creo que hubo una discusión ahí muy grande a nivel nacional, hubo una discusión, hasta llegó a la comisión interinstitucional para ver qué se hacía con ese estudiante. Total que tuvo que seguir, era su derecho seguir, y laboralmente se insertó bien, opera sentado, opera en silla de ruedas y opera bien, ¿no? Entonces esa es una parte que yo creo que hay que valorar, y eso puede ser desde el inicio. Si nos llega un muchacho con problemas motores o con problemas de audición o con problemas de vista, tenemos que valorar, ¿no? Realmente la medicina, el campo de la atención médica es tan amplio, ¿no?, el campo médico, que yo creo que de alguna u otra manera todos tienen cabida, ¿no? Sí hay maneras de irlo atendiendo. Y la parte esta que comentaba sobre el maltrato entre iguales, nosotros tuvimos una experiencia precisamente, ¿no? El R1 va, se queja, oye, está bien, ya vamos a hacerle así, vamos a hacerle de esta otra manera. Cuando se hace R2 ya no lo hagas, cuando se hace R3. Y entonces veíamos esa perpetuación o esa transmisión de conductas, ¿no? Y le preguntábamos hoy, bueno, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas que hace 2 años estuviste aquí y dijiste que tú no lo ibas a hacer? Dice, sí. Y él decía, es que a mí el adscrito es yo soy el R3 y a mí es el que me da, ¿no? Tienes que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que poner. Y entonces, pues tú sabes cómo le haces, ¿no? O lo haces tú, o le dices a tu R2 que lo haga, o le dices al R1, ¿no? Entonces a ellos no les queda de otra más que transmitir, ¿no?, digamos, esas órdenes o esos abusos, ¿no?, porque ellos no lo van a pechugar, dicen, no, pues yo ya lo hice, ya fui R1, ¿no?, y ahora porque yo soy el que me voy a tener que quedar. Pero sí está motivado institucionalmente. Esa es una conducta. Yo creo que la dimensión ética institucional, la ética institucional, ahí habría que trabajar, hay muchísimo que trabajar ahí, ¿no? Atrás de todo esto está la ética docente asistencial, algo que no está en medicina. Prácticamente tenemos ética médica, clínica, tienen todos los códigos y tienen todo la vida y por haber. Hay ética, en investigación no se diga. Ahorita sacar un proyecto de investigación clínica, comités y de ética y comités de investigación. Y para que un paciente participe en un programa de educación, ni en cuenta, ¿no? Pues se da naturalmente.
Pero también hay códigos de ética ahí que estamos descuidando totalmente. Entonces, la parte del desarrollo de la ética docente asistencial es algo en lo que también nosotros estamos haciendo esfuerzos en este sentido, ¿sí? Es toda una materia. Muy bien. Gracias. Sí, yo sé que había que platicar, había que dialogar, pero siempre el tiempo está enfrente de nosotros, o atrás de nosotros, o a un lado de nosotros. El tiempo, el tiempo. Les pediría una intervención más y si les parece cerramos para platicar. Aquí están responsables de especialidades, responsables de la enseñanza, responsables jefes de departamento. Muchos de aquí forman residentes y son alumnos de la maestría, y entonces creo que los comentarios son muy interesantes. También tenemos responsables de enseñanza de las unidades hospitalarias, entonces creo que daríamos para rato, ¿verdad?, con los comentarios. Entonces le pediría bueno, le voy a dejar la palabra a la doctora Anita. Gracias. Doctor, primero que nada, gracias por su participación. Bastante de esto ya lo vinimos manejando durante este semestre de la maestría y personalmente agradezco que visibilice algo de lo que casi nadie habla, de lo que todos sabemos que sucede en los espacios asistenciales, pero preferimos o tenemos que voltear hacia otros lados. Es importante también hablar, como usted decía, de la ética docente asistencial, porque del otro lado existen aquellos docentes que reciben el pago de la institución de salud, de la institución educativa, y que tampoco se hacen responsables de su labor como docentes. Entonces, creo que también aquí habría que poner las miras ya como instituciones educativas en el caso de pedir la rendición de cuentas. Y si yo voy a hacer un esfuerzo por contratar estudiantes y ya con un sueldo, quizá eso nos dé a la institución educativa propiamente la facultad de decidir quiénes son esos profesores y cómo van a trabajar. Y lo que mencionaba la doctora Betty, optar por esa profesionalización docente, que si bien ahorita los que estamos, la mayoría, yo soy docente de especialidades y que nos estamos formando, lo hacemos por mero amor al arte, pero no dejando de lado no sin buscar también ese reconocimiento, no solo de la institución de salud, sino también de la institución educativa y de los propios estudiantes. Entonces aquí mi pregunta iría relacionada a cómo buscamos o cómo podemos crear esos códigos que los internalice el docente asistencial. ¿Cómo hacemos que se involucren, además de un salario? O sea, ¿qué medidas usted tomaría para ayudar a que el docente se comprometa con esa enseñanza? Creo que en general también encontramos ese tipo de personal, por ejemplo, en las instituciones, en las facultades, en las unidades, dentro del campus universitario, ¿no? Hay profesores que son de tiempo completo y a lo mejor tienen todas las prestaciones y, sin embargo, muchas veces no cumplen con su quehacer, ¿no? Ese tipo de problemas laborales o del cumplimiento de las obligaciones que les corresponden, yo creo que sí ya está de alguna manera establecido. Hay mecanismos de control, hay mecanismos regulatorios que tal vez habría que llevar al espacio docente asistencial. Sin embargo, en el espacio docente asistencial ni siquiera tenemos la figura, ¿no?, que tenga, digamos, esa obligación simultánea con la institución de salud y con la institución educativa. Yo creo que habría que crear una figura especial. El Instituto Mexicano del Seguro Social ha hecho esfuerzos en ese sentido muy loables, así como tiene nombramiento de investigadores, tiene nombramiento, o tuvo, ¿no?, en algún momento nombramiento de profesores, y entonces tenían precisamente, esas personas tenían a su cargo el proceso educativo en el espacio docente asistencial, y eso es una parte importante. Y yo el único pero que le vería es que
La institución de salud no es la garante del derecho a la educación, ¿sí? Y está gastando recursos en garantizar un derecho que no le corresponde. Qué bueno, está bien, qué bueno que ya lo haga, ¿no? Y así pasa a veces con las instituciones universitarias. Muchas universidades se pelean por tener hospitales. Es que quiero mi hospital. Tú no eres la garante de... ¿Para qué quieres un hospital? ¿Para formar nada más personal de salud? No sé, que además, ¿de qué tamaño tendría que ser tu hospital, no? Porque no todos tus estudiantes a lo mejor van a tener cabida ahí. Yo creo que tenemos las obligaciones perfectamente bien definidas. ¿Quiénes son los garantes de un derecho? ¿Quiénes son los garantes del otro derecho? Tenemos que organizarnos, ¿no? A veces las instituciones de salud no quieren depender de las escuelas, ¿no? Entonces dicen, pues yo voy a hacer mi escuela. Eso pasó mucho y pasa en Colombia y pasa en Argentina, por ejemplo, ¿no? Entonces los hospitales dicen, no, pues yo voy a hacer mi escuela de medicina, y las escuelas hacen su hospital. Yo quiero mi hospital, ¿no? Y entonces es como cuando tenemos una pareja, y yo no quiero depender de ella, yo voy a tener mis hijos solitos, ¿no? Entonces, saber cómo le hago, ¿no? Ya se puede técnicamente, bueno, está bien, si tú quieres, pero ahí la parte es, yo creo que la coordinación, la armonía, ¿no? Tanto anímica como legislativa, normativa, es lo que debe de prevalecer entre instituciones de salud e instituciones educativas, ¿sí? Pues creo de la complejidad de lo que estamos tratando. Y estoy hablando desde la perspectiva del pensamiento complejo. No hay una sola causa, hay múltiples causas, es multidimensional el asunto, y pues escasamente tenemos gente que lo trate, y que lo trate desde la perspectiva profesional, científica. De ahí la importancia de esta formación que ustedes están recibiendo, y todos los interesados que están aquí. Ya estamos en etapa navideña, ¿verdad? Casi de ponche y de todo ese asunto. Podríamos, estoy seguro, que seguir esta plática, y luego si hubiera ponche y hubiera todo eso, le seguiríamos mejor, ¿no? Pero decía yo, el tiempo siempre nos está ahí. A quienes son nuestros alumnos y a quienes van a entrar, pues miren toda la problemática que les toca estudiar. Y a quienes no han entrado, pues una invitación para que entren. Queremos transformar esto, y lo queremos transformar con calidad, y tenemos excelentes docentes. Entonces, una invitación y un agradecimiento a quienes estuvieron hoy aquí, a nuestras autoridades. Agradezco mucho la presencia del responsable de investigación en el ISSSTE, nuestro Hospital Valentín Gómez Farías, al doctor Rodrigo. Agradezco también a quienes ya se fueron, pero estaban aquí representando instituciones y que vinieron a escuchar esta plática. Yo creo que solo podemos lograr también mucho de esto dialogando, porque si no, uno habla del otro y el otro ni se entera y el otro se defiende y, en fin, pues un agradecimiento muy grande por estar aquí, que no sea la única vez que nos encontremos, que luchemos juntos por esa transformación desde las trincheras que cada uno de ustedes tiene. Y quisiera, a nombre de la maestría y del Departamento de Filosófico-Metodológicas, agradecer el haber compartido este conocimiento y estas ideas al doctor Domingo, y pedirle a nuestra autoridad, la doctora Betty, le haga entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias, y con todo gusto, perdón, me voy a mover un poquito. Entregaré la constancia que Alcalce dice, Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia al doctor Francisco Domingo Vázquez Martínez por la presentación de la conferencia magistral El espacio docente asistencial, una mirada desde los derechos humanos. Firman Alcalce, quien hace uso de la voz, y la doctora Claudia Azucena Palafox Sánchez, quien es jefa de Departamento de Disciplinas Filosófico-Metodológicas e Instrumentales, así como el coordinador de la Maestría en Educación en Ciencias de la Salud, el doctor Pedro Emiliano Farfán Flores. Doctor Francisco, no nos queda sino agradecerle infinitamente su ponencia y este espacio tan rico para poder discutir un tema de tan alta relevancia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora.
honor tenerlo. Mil gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes, gracias. Insisto, ojalá podamos continuar dialogando sobre estas cosas. En el Departamento de Clínicas Médicas hay un boletín electrónico. Están ampliamente invitados a colaborar con sus escritos, con fotografías. Necesitamos abrir más el campo y no lo podemos hacer unos cuantos. Está disponible, el boletín está disponible en la página del CUCS. Ahí abajo está un banner y aquí está quien nos está ayudando a dirigir, el doctor Cruz, que es quien nos está ayudando a editar ese boletín. Muchas gracias, buenas tardes, feliz Navidad y mejor año.